Inicio a grabar. Hola, bueno, vamos a dar inicio formal a nuestro primer CIPAS del curso Gestión de la Innovación. En este momento yo voy a compartir pantalla de unas diapositivas orientadoras que tengo que les va a permitir enfocar su fase 3 de análisis. Por favor, me dicen si están visualizando mi pantalla para mirar entonces cómo, cómo organizamos nuestras imágenes. Por favor, me dicen si están visualizando la pantalla. Sí, señora, yo la estoy viendo. Listo. Bueno, entonces hoy es marzo 25 del 2022. Este es nuestro primer CIPAS del periodo 16-1-2-22 y nos vamos a enfocar en la fase 3, análisis. Esto no quiere decir que dejemos de hacer un resumen de lo que ha pasado tanto en la fase 1 como en la fase 2 para concretar en realidad qué es lo que vamos a hacer en esta fase 3. Soy Luz Helena Montoya, la directora del curso y tutora de dos grupos que son el 3 y el 13. No sé ustedes dos si estén en alguno de esos grupos. Por favor, ¿me confirman? Grupo 3 y 13. Pero la invitación como directora la hice a los 93 estudiantes matriculados en el curso. ¿Ustedes no recuerdan cuál es el número del grupo? No, señora. Bueno, tranquila, no hay problema, sino que me gustaría saber, pues, yo de todas maneras los ubico, me hacen el favor en el chat, me escriben sus nombres completos. Ustedes para activar el chat lo único que hacen es darle clic aquí en la imagencita de chat y entonces de esa forma, pues ustedes pueden escribir allí y le dan enviar. Entonces cada una, por favor, me escribe sus datos completos. Bueno, entonces vamos a volver ¿al qué? A la diapositiva. Entonces, nuestro enfoque va a ser en la guía de actividades de la fase 3, análisis, y vamos a iniciar por conocer una herramienta importante en la innovación, sobre todo cuando nosotros vamos a trabajar análisis. Antes de empezar a grabar, les decía que ustedes qué han encontrado en el curso, cómo se han proyectado, cómo se han sentido en el curso. Entonces, para empezar a mirar, como desde esa fase 1, con un caso hasta llegar a la fase 3. A ver, ¿cuál de las dos inicia? No estoy escuchando a ninguna de las dos. Si de pronto no quieren participar, tranquilas, no hay problema. Yo comprendo que ustedes poco a poco se van soltando en estos medios interactivos y es importante que lo vayan perdiendo la timidez y vayan asumiendo confianza de hablar ante cualquier escenario, en cualquier canal, porque una de las fortalezas en los tiempos actuales de los profesionales es la competencia comunicativa, pero poco a poco la van desarrollando, ustedes no se preocupen. Ok, entonces si de pronto a las preguntas que yo hago, pues se sienten cohibidas de responder o no tienen la respuesta precisa, pues a mí sí me gustaría como de pronto que escribieran algo en el foro, pero es importante, como les digo, acostumbrarse a la interactividad porque pues la finalidad de estos espacios y de estos acompañamientos sincrónicos no es llegar a que el docente hable y hable y hable y el estudiante asuma
posición o a una actitud pasiva, porque pues entonces estamos como si fuéramos en una presencialidad y el modelo de la UNAD es completamente diferente. El modelo de la UNAD es un modelo a distancia, es virtual, se soporta en el constructivismo, en la escuela constructivismo, y ese constructivismo exige del estudiante un aprendizaje autónomo y que aprenda dentro de ese aprendizaje autónomo a preparar contenidos, a preparar lecciones, a preparar materiales, de forma tal de que cuando tenga la oportunidad o busque a su tutor, llegue con inquietudes, con dudas sobre la actividad, sobre lo que ha estado leyendo, sobre las teorías que ha estado desarrollando y que de pronto le generan un poco de complejidad, para entonces ir construyendo su nuevo conocimiento a partir de ese proceso. Entonces, esa es una invitación para no solamente en este curso, sino en los diferentes cursos hasta que se gradúen en su programa. No sé en cuál están matriculados, si en contaduría o en administración de empresas. Entonces, o también en otro, porque pues a este curso acceden diferentes estudiantes matriculados en programas también diferentes. Entonces, pero la finalidad es la interactividad, y más en un curso que es tan importante para cualquier profesión como es desarrollar un pensamiento de innovación, porque cualquiera sea la disciplina que están trabajando, o sea, la innovación se constituye en una estrategia de la gerencia para poder estar enfrentando los cambios permanentes que se dan en el entorno y esa incertidumbre que generan los cambios. Entonces, la idea es que los profesionales que están vinculados a organizaciones o los profesionales que piensan tener su propia empresa, pues conozcan las diferentes herramientas y las diferentes formas de gestionar la innovación, porque es prácticamente el elemento que permite que la organización tenga una ventaja competitiva sostenible y diferenciada en el mercado, o sea, frente a sus demás competidores. Entonces, esta es una invitación muy especial que desde la dirección del curso les hago, y también como una persona que comprende todo el proceso de aprendizaje y que en especial siente un cariño muy especial por el estudiante de la UNAD, porque quiero decirles que yo soy orgullosamente unadista. Desde mi tecnología me formé en la UNAD y en la UNAD he ido creciendo. Entonces, yo sé que el estudiante que en la universidad es juicioso, tiene un porvenir muy promisorio, es excelente. ¿Y a qué me refiero juicioso? A que sigue como estas orientaciones y estas pautas que estoy entregando, que les permite que ustedes se acerquen a su proyecto de vida. Entonces, desde esta introducción, les doy un abrazo de bienvenida y muy complacida de estar aquí con ustedes. Entonces, no sé, frente a lo que acabo de decir, si de pronto alguna de las dos tiene inquietud al respecto. Buenas noches, tutora. No, todo claro. Pertenezco al grupo 14, ahorita que nos preguntaba, ya lo busqué. Y Perfecto. estoy estudiando contaduría pública y sí, este curso es muy importante y pues, la verdad sí lo he aprovechado demasiado. Me Y, encanta. Muy ajá. bien, perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias por compartirnos tu experiencia que llevas hasta este momento en el curso. Vamos a hacer una recordación de lo que nosotros trabajamos en la fase uno. Si de pronto la otra compañerita recuerda en qué grupo está, me gustaría saberlo. Ya sé que 14 está con el tutor Rafael
y me gustaría así saber de pronto la otra compañerita, si de pronto revisan, a ver qué grupo le corresponde. Entonces, en la fase uno, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? La fase uno se llamaba planeamiento. ¿En qué consistía ese planeamiento? Que reconocíamos que las empresas en sus diferentes áreas funcionales, como es mercadeo, finanzas y contabilidad, talento humano, la gerencia, la producción, tiene estrategias, y dentro de esas estrategias se establecen metas e indicadores que permiten medir si esos objetivos planteados para esas estrategias se están alcanzando. O sea, nos estamos refiriendo a los objetivos SMART, que son inteligentes, son medibles, y entonces cuando esos objetivos no se están cumpliendo, por ejemplo, en el caso tuyo que eres contadora, la forma más inmediata de identificar una afectación, o sea, un problema, una situación que está permitiendo que no se den los resultados, es en los estados financieros. Si yo tengo un objetivo financiero de incrementar las ventas en un 50% utilizando tal estrategia, y dentro de esa estrategia establezco unos planes de acción con unos recursos y unas acciones específicas y unos responsables, entonces obviamente yo espero que dentro de ese tiempo que se estableció ese objetivo, esa meta, pues se cumpla, y yo verifico en mis estados financieros que en realidad ese objetivo financiero se cumplió. Si no se cumplió, ¿por qué no se cumplió? ¿Y qué está pasando para mirar yo cómo gestiono o bien un cambio o bien una innovación? No siempre un cambio es una innovación, pero sí la mejora de un producto o de un proceso está asociado a una innovación. Y desde ese punto de vista, nosotros cuando hablamos de mejora, estamos hablando de una innovación incremental. Por lo general, las organizaciones hacen innovación incremental. Eso es que van mejorando los procesos, van mejorando los productos antes de que terminen su ciclo de vida, o simplemente ya hay un cambio que se piensa trabajar, pero el cambio, como les digo, no necesariamente es la innovación, sino que la innovación es qué tan drástico es lo que vamos a hacer en la organización, y en ese caso decimos que es una innovación radical, una innovación disruptiva. Entonces, en esa primera fase se les decía que identificaran afectaciones a la productividad de la organización, y entonces desde ese punto de vista, como les digo, esa afectación puede ser a cualquiera de las áreas funcionales. Y en el caso que les puse de los estados financieros frente a la meta que no se cumplió, entonces es muy posible que esa meta no se cumplió porque de pronto el personal, el talento humano contratado no es competente. Entonces allí tendríamos una afectación desde el punto de vista del talento humano. ¿En qué parte del talento humano? Estaría en la selección, estaría en el desarrollo de las competencias, estarían en los programas de capacitación. O sea, ese planeamiento en esa fase uno permite que se revisen cantidades de situaciones que por lo general, en el caso del contador, está permitiendo que se revise a través de unos estados financieros, y más cuando esos estados financieros están organizados como centros de costos. Entonces, como centros de costos, nosotros vamos a conocer
los resultados de cada una de las áreas funcionales. O sea, si se establecieron estas metas para producción, ¿por qué no se cumplieron? ¿Qué está afectando? Hay problema de máquinas, de equipos, están haciéndosele los mantenimientos a los equipos para que en realidad la orden de producción que se suponía que se programó pensando en la capacidad instalada, o sea, me refiero a al tamaño de la empresa en cuanto a sus equipos que de acuerdo a las ventas permiten comprometer la cantidad de producción. Entonces, mira que un resultado financiero va permitiendo ir a diferentes áreas o digamos departamentos, a diferentes centros de costo y evaluar qué puede estar pasando. Y entonces desde ese punto de vista, ustedes identificar muchas problemáticas que puedan estar afectando la productividad de la organización. Si yo no produzco en la calidad que se estableció en el procedimiento o que las especificaciones que me entregó el cliente y a raíz de eso hay muchas devoluciones, eso está afectando la productividad de mi empresa. Si el trabajador no es competente y supuestamente está establecida la hora hombre frente a esa hora máquina para que se generen 1000 productos en una hora y se están generando apenas 500, ¿qué está pasando? O el equipo está fallando, la capacidad instalada corresponde, el equipo está en óptimas condiciones, el operario sabe operar ese proceso. O sea, son diferentes preguntas y muy interesantes todas en esa fase uno para comenzar a identificar situaciones problemáticas que puedan afectar la productividad dentro de la organización. Si algún estudiante, por ejemplo, se fue al caso del aspecto social de que puede estar afectando el desarrollo de una comunidad, igual, porque la innovación social existe a pesar de que en el curso en particular se está enfocando más a la productividad dentro de las organizaciones. Sin embargo, el periodo pasado hubo una niña que en una situación real estaba trabajando con una fundación que estaban montando una escuela para recuperación de drogadictos y ese proceso de innovación pues fue real y tuve la oportunidad de acompañarlo y fue un resultado muy bonito y el trabajo fue excelente y era un proceso de innovación social. O sea, si alguno de ustedes tiene esa situación clara de innovación social y de pronto lo han comprometido con una ONG o con algún proceso de barrio, de mejoramiento de la Junta de Acción Comunal, pues ustedes hablan con su docente, si no están conmigo, para mirar y si el docente de pronto necesita trasladar la situación a la directora del curso, yo con mucho gusto porque a mí me parece muy lindo cuando en un modelo de estos que es constructivista y que es de aprendizaje autónomo y que no corta las alas del estudiante, sino que le permite volar, entonces que tenga el apoyo para desarrollar esa idea innovadora. Entonces, hasta allí vamos claro de en qué se trataba ese planeamiento de las diferentes ideas o de las diferentes afectaciones que podrían encontrarse en una organización para trabajar un proceso de innovación. Por favor, me responden. O si Sí, tienen señor. alguna inquietud. Bueno, ¿y tienen alguna inquietud al respecto? O No, si, señora, por el momento no. y les gusta en realidad lo que están descubriendo a raíz de lo que pasaba en la fase uno, chévere, ¿cierto? Sí, señor. Ahorita
Porque Eh, ustedes tienen tiempo de corregir si hay algo que deben corregir, ¿sí? Esa es la idea, sí, eso es mejoramiento, ¿ya? ok. Dime, ¿o era hacia eso que ibas a preguntar? No, digamos, lo de la primera pregunta, digamos que yo estoy con el tutor Rafael Felipe Rodríguez. Ajá, Creo que estoy en el grupo 11. Estoy haciendo administración de empresas. Vivo en Anapoima, pero estoy en la sede de Girardot. ok, listo. Entonces, aquí hay niñas del grupo 11 y del grupo 14. No se han conectado más, sino solamente las dos, ¿cierto? Creo que sí, yo cogí el enlace y lo pusimos en un grupo que nosotros tenemos de WhatsApp y Ujú. pues ahí de invitar a los compañeros para que ellos se unieran al link, pero hasta el momento ninguno ha contestado. Lo que pasa es que, o sea, hay muchos estudiantes que quisieran, pero hay ocasiones en que a pesar de que la reunión está programada o el CIPA está programado para las 6, pues algunas veces en las empresas les programan horarios extendidos de trabajo y, o sea, es complejo. En el CIPAS de evaluación de proyectos me pidieron el favor de que para poder asistir se lo siguiera programando a las 7 de la noche. No sé si sea el caso también aquí de programarlo más tardecito con el fin de que más se puedan beneficiar, porque, o sea, para mí es muy importante este tema. Y es prácticamente en esta situación tan caótica que existe en este momento, es como la oportunidad como de pensar diferente, ¿no? Sí, señora. Pues digamos que a mí me sirve de 6 o a las 7 me sirve, que esos son buenos horarios. De pronto, si en el grupo alguno de mis compañeros me contesta, les haré esa pregunta y pues se lo estaremos informando, tutora, porque pues sería bueno que estuviéramos todos para aclarar ideas y aclarar dudas y tener buena, pues tener, aprovechar la situación. Aprovechar para el crecimiento personal y profesional, porque es que muchas veces se focalizan es en la calificación y la calificación es una consecuencia de la participación y de hacer las cosas bien, pero no es el factor determinante. Entonces, sí me gustaría que tuvieran la oportunidad de participar más porque de todas maneras uno con mucho cariño brega a ampliarles el horizonte, ¿sí? Para que tengan más oportunidades de crecer profesionalmente dentro de la temática, aunque la responsabilidad también es de que el estudiante indague por su cuenta sobre las temáticas. Entonces, pero sí me parece muy importante que les consulten y puede ser por el chat de grupo, por el otro donde no nos reunimos, sino en el otro que es de grupo, que me da pesar también que casi no lo utilizan. Eh, en evaluación de proyectos es impresionante todo lo que se mueve en el chat, pero en gestión de la innovación no sé por qué. Pero entonces si me respondes por allá, si es mejor hacerlo a las 7. ¿Ok? Ok, Bueno, sí, señora. listo. Entonces ahora vamos a hacer un resumen. ¿Sí? ¿Quedó claro lo que pasó en la fase uno y cuál era la importancia de esa fase uno? Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó en la fase 2, porque como estamos en una estrategia de aprendizaje basada en proyectos, esta estrategia va encadenando, va encadenando cada fase y cada fase va generando insumos para la siguiente, hasta que ¡pum! A la fase 5 hace su conclusión, ya pues no nos vamos a adelantar allá, pero hace su conclusión del todo, ¿sí? Con una solución así como lo dice, fase 5 solución. Entonces vamos a recordar qué pasó en la fase 2. En la fase 2 se llamaba presentación. Entonces, ¿en qué consistía? Que la fase uno concluyó con un debate sobre las diferentes situaciones problemáticas o afectaciones que les había llamado la atención
que afectaban la productividad de la empresa o de la organización y que ustedes la habían llevado a formular un problema, ¿sí? De esa situación problemática. Algunas veces confunden el problema con la carencia, la falta de, dice, falta de trabajo en equipo. O sea, la falta de trabajo en equipo no es un problema. O la falta de comunicación, ese no es un problema. ¿Qué es el problema? O sea, el síntoma, cuando a mí me duele el estómago y es un síntoma y con los análisis se dan cuenta que yo tengo un cáncer. Ay, Dios no lo quiera. Ay, no, no, ese ejemplo está muy maluco. No, ay, no, qué horrible, no, borrón, no, Este no es borrado. Ay, tampoco no, dramático. ay, qué cosa tan horrible, no, 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 ay, yo no sé eso por qué se me salió. Ay, no, es que les cuento, De mire la que traición. no, es que el subconsciente es una cosa impresionante. Figúrese que en estos días he tenido unos dolores tan raros en el estómago y dije, ay, Dios mío, estos dolores tan raros porque, o sea, son diferentes. Y yo dije, ay, Dios no lo quiera. Y mira cómo se me sale ahora. No, pero ay, no, 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 borrón, borrón, borrón. Por ejemplo, vamos a la industria. Si yo estoy en una producción de mil unidades de camisas, descarto 10 por ¿cómo se llama? Por daños, por calidad, ¿sí? Allí yo tengo un problema. Y el problema no es la falta de calidad. El problema es el desperdicio, ¿sí? Y Sí, ese es el problema. Entonces, desperdicio del 20%, o sea, tenía 1000 unidades, desperdicio del 20% equivalente a 200 camisas eh, que deben ser reprocesadas o deben ser vendidas como segundazos. La empresa en ningún momento está interesada en vender segundazos, ¿sí? No, la empresa está interesada en vender 1000 camisas de excelente calidad para venderlas conforme a los costos que estableció para esa serie y para esa referencia. La empresa no está interesada en perder, ¿sí? Entonces, si el problema lo vamos a enfocar desde el punto de vista de producción, entonces mi problema es desperdicio del 20% de la orden de producción tal de 1000 unidades y eh, se perdieron 20, ve 200, ¿sí? Allí ya hay un problema, hay un problema. No la falta de calidad en la producción, no. Yo voy a indagar de dónde salió ese problema. Allí yo lo miré desde el punto de vista de producción. Entonces yo lo voy a mirar, lo voy a analizar ese desperdicio. ¿Cómo están mis máquinas? ¿En qué consistió el desperdicio? La cortadora se desvió y sacó por fuera del molde el corte. O sea, allí yo tendría una situación de recuperación de equipo, de cambio de equipo o de mejorar la tecnología. Y ahí voy buscando soluciones, ¿sí? Asociadas al problema. No voy a irme con más problemas de producción, pero por ejemplo, supongamos desde un problema desde el punto de vista financiero. O sea, yo iba supongamos que cada camisa se vendía a 1000 pesos.
y, y mi producción era de 1000. Eso es 1.000.000, esos 6 ceritos es 1.000.000, ¿cierto? Entonces, en el estado de resultados por venta, yo esperaba tener 1.000.000 de pesos, ¿sí? Y mis costos estaban estimados en que fueran al 60%, no, los costos digamos que estaban en el 25% para que el costo fijo trate de coger un poco más y el margen de contribución pues deje ahí como una rentabilidad. Entonces, si mis expectativas económicas de rentabilidad no se cumplieron, entonces allí, de acuerdo a los ejemplos, cuál sería el problema? A ver, dime tú que estás estudiando contaduría. ¿Sería la falta de ingreso a caja de 200 camisas en desperdicio? Eso sería un error, ¿no? Eso no sería el problema, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el problema? El problema nosotros lo podemos enfocar desde el punto de eficiente, o bajo, o alto, o, o sea, que muestre esos términos que muestren que en realidad hay algo que se está afectando. Entonces, allí, ¿qué sería? Bajo, rentabilidad eh, financiera en la orden de producción de 1.000 camisas. Ese sí sería el problema y nos permitiría buscar en realidad dónde se, se originó el problema para ver cómo son las soluciones. Entonces, cuando nosotros ya queda un poco más claro la forma como se plantea el problema. Sí, Sí, señora. señora. Bueno, entonces así debió concluir la fase uno, pero pues nosotros sabemos que ustedes están en un proceso formativo y que esto es de realimentación y que es de paciencia y que ustedes van aprendiendo, ¿sí? Y voy a aprovechar para decir algo, cuando ustedes vean que son muy esforzadas y que están en ese proceso de aprendizaje, y que están cumpliendo con el proceso de aprendizaje y, y que de pronto ese proceso no está siendo tenido en cuenta, ustedes van al estatuto del estudiante, buscan el artículo que tiene que ver con la revisión en una segunda instancia de la calificación y piden la segunda instancia con la directora de curso, ¿sí? Porque nosotros en este tipo de procesos no podemos ser academicistas porque ustedes ven que es complejo, ¿no? Y que necesita un monitoreo y un proceso que se va dando y se va ajustando hasta que ustedes vayan aprendiendo a pensar diferente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, entonces yo siempre les atiendo todas las comunicaciones que me hacen llegar. Soy una persona bastante ocupada, pero yo como egresada de la UNAD y que entiendo el modelo y que viví muchas situaciones que a mí me pasaron, yo no quiero que ninguno de mis estudiantes la viva, ¿sí? Sí, señora. Entonces ese valor se los traslado a ustedes. Bueno, entonces vamos a hacer un recuento de la fase 2. Entonces, en la fase uno nosotros quedamos con el problema identificado y que ustedes lo votaron, debatieron y votaron por el que pasaba a la fase 2. A la fase 2 debió haber llegado un hito, uno solo, un solo problema. Bien planteadito. Si no lo plantearon bien, ustedes en cualquier momento pueden recapitular y corregir. Por ejemplo, con esta orientación que les estoy dando, ustedes pueden corregir. Y el docente debe de estar en
toda la buena disposición de aceptar la corrección y la actualización que ustedes hacen. Entonces, por ejemplo, dicen, profe Rafael, de acuerdo al CIPAS que tuvimos con la directora del curso, aprendimos o nos dimos cuenta que nuestro problema debe ser mejorado y entonces ya sabemos que debimos de haberlo planteado de tal forma. Entonces, en la fase 2 como ya lo teníamos definido y ya terminó la fase 2 entonces en la fase 2 nosotros como debíamos definir causas y consecuencias de ese problema, entonces y ya sabemos exactamente cuál es, entonces las causas de ese problema son estas y las consecuencias son estas. ¿Por qué es importante que tengan definido eso? Porque cuando ustedes definen esas diferentes causas y esas diferentes consecuencias, van a tener la oportunidad de saber específicamente hacia qué parte del problema van a profundizar. Ustedes ya saben que en la organización las cuestiones no están aisladas, porque una organización es un sistema donde interactúan multidisciplinarmente muchas estrategias. Entonces, se requiere el contador, se requiere el ingeniero, se requiere el administrador, se requiere el especialista en tal y tal y tal cosa. Entonces, de esa forma, un problema en la alta dirección tiene diferentes puntos de vista, pero cuando se va a establecer la estrategia de innovación, no se puede ir a todo, a no ser de que sea una innovación disruptiva y digan, definitivamente este proceso no lo queremos más en esta organización porque definitivamente la industria 4.0 nos cambió la vida, nos revolucionó con las tecnologías y el marketing digital a todo, entonces nosotros no vamos a seguir continuando con esta fuerza de venta que traíamos y vamos a trabajar e-commerce o vamos a trabajar la estrategia de marketing digital haciendo estas y estas y estas estrategias y para tal fin nos vamos a apoyar en esto y en este tipo de plataformas. Entonces allí llegan y sacan la fuerza de ventas que tenían a todos esos vendedores regados por todas partes con estrategia de ventas, con unas comisiones y todo, y dicen, invertimos, a ver, esto nos costaba la fuerza de ventas, las tecnologías para nosotros manejar esto nos cuestan esto, pero en el corto plazo nosotros vamos a tener una rentabilidad de esto porque ya sabemos que nuestros productos, en particular este producto estrella, tiene esta y esta acogida, entonces la vamos a potencializar más esa rentabilidad de ese producto estrella, pero como con nuestra fuerza de ventas ya vimos que está generando conflicto y más ahora que tienen que andar con tapabocas y que la presencia no les ayuda y que llegan con y les abren la puerta con desconfianza o llegan a las empresas con miles de protocolos de bioseguridad. Entonces, no, se nos cayó las ventas, se nos cayó la rentabilidad por nuestro producto estrella. Entonces, vamos a trabajarlo acá y entonces ese análisis de costos y todo eso permitió establecer de que esa inversión en ese proyecto para esa tecnología, para ese marketing digital, son montado en tales plataformas digitales, entonces iba a ser muy promisorio y iba a ser también muy controlado con tales indicadores, que eso ahora lo vamos a ver porque se debe tener en cuenta en el análisis de la fase 3. Y entonces, desde ese punto de vista, entonces ya esas causas y esas consecuencias, entonces pudieron tener un camino más delimitado. Mire que cada vez la clave está en ir delimitando y vamos delimitando más y más y más. Porque, como les digo, si estamos en una innovación incremental,
la mejora es hacia el proceso, o es hacia el producto, o es hacia la actividad, o es hacia el servicio. Ya si estamos en una innovación radical o disruptiva, entonces sí barremos con todo lo que acabamos de decir del ejemplo, de quitamos la fuerza de venta y nos vamos para la distribución del producto a través de tecnologías de Industria 4.0. Entonces, hasta allí vamos bien del el beneficio que debe prestar la, la fase 2 para esa presentación. Y entonces, con esa causa y ese efecto ya esté muy definida la problemática con una especificidad clara y precisa, que no haya confusión. Por favor, me comenta. Sí, señora. Bueno, entonces allí hicimos resumen a pasos agigantados. Ahora entonces llegamos por fin a la fase 3, que es de análisis. Pero es de análisis en función de que de ya la delimitación específica que trajimos de la fase 2. Entonces, sigamos con el ejemplo del producto estrella que vamos a entregar a través de plataformas digitales, en tales condiciones y desarrollando una estrategia de marketing y la estrategia de distribución. Dentro de esa estrategia de marketing vamos a incluir también la distribución. Y entonces ya tenemos esa idea, pero dentro de esa idea surgen cantidades de ideas de cómo lo vamos a desarrollar. Si vamos a contratar un desarrollador de software, vamos a contratar proveedores de software, vamos a tratar de minar nosotros por cuenta propia las diferentes posibilidades que hay en Internet y nosotros con las uñas vamos a tratar de bregar a ver cómo articulamos una plataforma que nos permita entregar productos y entonces decimos, aquí nos encontramos con WordPress para montar nuestro e-commerce. Pero entonces necesitamos WooCommerce para poderlo configurar. Y entonces, pero entonces también aquí para que el buscador lo traiga de primero, necesitamos aprender un poco sobre el SEO orgánico y sobre el SEM, de cuáles palabras son las que debo articular para que nuestra plataforma sea la plataforma pues, que primero consultan y entonces de esa forma nuestro producto bandera se siga distribuyendo sin problema. Pero entonces necesitamos un canal de pago. Entonces, ¿será que trabajamos los pagos a través de PayPal? ¿O será que o sea, mira, para esa idea específica, ya vimos cómo nos fuimos trayendo el problema, pero entonces ahora tenemos un mundo de ideas para analizar. Y esa es nuestra fase 3. Y entonces desde ese punto de vista, aquí comienza a aplicar estas diapositivas que yo también se las comparto para que ustedes tengan más elemento. Y entonces les voy a empezar a hablar del embudo o funnel de innovación. Entonces dice que es una herramienta para el seguimiento y evaluación rápido del estado de trabajo e innovación y canaliza las ideas para facilitar su seguimiento y monitorización hasta transformación en servicios y productos que prácticamente ya en este texto es lo que ustedes ven que yo les he estado comentando en mi discurso propio, en mi discurso inédito, ¿sí? Y entonces dice que el embudo se apoya en otros instrumentos como la estrategia de conocimiento para involucrar, dinamizar la participación de toda la compañía, porque obviamente la innovación se da de una forma interdisciplinar. La innovación no la puede trabajar, no la debe trabajar una persona. La innovación la trabajan equipos de personas y en los diferentes niveles. Volvamos al caso de los resultados
financieros. O sea, cuando los resultados financieros no cumplen las expectativas de la alta gerencia, inmediatamente se comienza a mirar los objetivos de cada centro de costo, qué pasó con cada centro de costo, y algunas organizaciones tienen algo que se llama los costos ABC, y que describen cada uno de los procesos por actividades, y a cada actividad le generan sus propios recursos y sus propios costos para saber exactamente en qué parte es que se está fallando. Esas son ya contabilidades y pues muy completas y con tecnologías, pero algunas veces en aras de la optimización de la productividad y para ser competitivos en estos tiempos que todo se mueve con tecnologías, y que, mejor dicho, el que va de primero y va liderando es el que prácticamente, el que va liderando el mercado es prácticamente el que se gana a los clientes. Entonces es bueno que vayamos pensando en cómo ser más competitivos. O sea, trabajar la productividad para ser más competitivos. Es muy importante eso. Y entonces es muy importante también aprender a trabajar las ideas. Entonces aquí yo les entrego esta cita de Manuel Jiménez, responsable de investigación y desarrollo en Emergia. Y dice que las ideas por sí mismas no sirven absolutamente para nada si no existen herramientas que las impulsen y las conviertan en propuestas. Y entonces desde ese punto de vista, el embudo que ellos proponen, yo me voy más adelantico para mostrárselos que es este, ¿sí? Y me voy a devolver para decirles los conceptos que ellos tienen sobre ese embudo. Dicen que lo compone un flujo de acciones que optimizan el proceso para lograr la mejor versión del producto final, que para Emergia el embudo se compone de partes visibles en la imagen, que ahora vamos a mirarla en detalle, sino que quiero leerles esta parte. Se revisa en la página de esta empresa qué significa cada una de sus partes, y que la composición del embudo de innovación está entre ideas, propuesta, proyecto y producto. Ya nada más en estas partes nos está mostrando como ese flujo de cómo se da el proceso para poder llegar a ese producto, y hay mayor especificidad de los significados mirando la página. Yo aquí en esta parte, mire que les dejé la página para que ustedes la consulten cuando yo les facilite la diapositiva. Son consultores de empresas muy fuertes, entonces vale la pena aprender de los mejores. Niñas, hasta allí cómo vamos. Bien, profe, bien. ¿Les ha, Aclarando más ideas. les ha gustado el CIPAS, la orientación? Sí, 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 señora. señora. Qué bueno. En el momento en que no les guste, se rebelan y dicen, no, Luz Helena, eh, ¿qué falla? Ah, mejor dicho, perdimos la entrada. El- Eso es molestando. Yo espero en realidad que comprendan la importancia de este contenido, de este curso, y la herramienta que se constituye para ustedes como profesionales. Y ustedes ven que yo con mística se los estoy entregando porque es que sé la importancia que tiene, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comprender el embudo o funnel eh, de innovación que propone Emergia. De hecho, pues casi todos los embudos son parecidos, pero me gusta la simplicidad con que maneja estos consultores el concepto, como también me gusta el de BSC Designer. Esta página es maravillosa, también se las recomiendo, pero entonces devolvámonos acá. Entonces, en la fase 2 nosotros quedamos en el mundo de el problema definido,
que ya sabíamos específicamente de dónde se derivaba y de esas causas y esas consecuencias que eh, que íbamos a tratar de evaluar cuál era la que traíamos para la innovación. Entonces, y esa idea que nosotros traíamos para la innovación brinda la posibilidad de ser interdisciplinar, que propongan soluciones, ideas, porque son ideas solución, ¿sí? De diferentes puntos de vista, incluso se sugiere, BSC Designer sugiere que no solamente sea al interior de la organización, sino que se consulte incluso al proveedor. A los clientes, cuando es de producto, obviamente se tienen que consultar a los clientes. Pero incluso cuando son clientes internos en función de procesos, también se deben de consultar muchas veces a los proveedores, porque si yo tengo un proceso interno, muchas veces ese proceso interno tiene que ver con los suministros que nos hacen los proveedores para que nosotros desarrollemos el proceso. Entonces, necesariamente deben estar involucrados. Entonces, aquí en este nivel de ideas, nos dice que la gerencia genera la estrategia, en el caso comercial, el área de mercadeo, y desde el punto de vista de la producción del artículo, del producto, está el área de producción con el tipo de tecnología. Entonces, desde este punto de vista, nosotros estamos analizando eh, la, la investigación, o estamos haciendo investigación para mirar cómo generamos ese nuevo desarrollo. Entonces, entre todas estas, aquí están ubicando tres áreas importantes dentro de la organización, pero algunas veces se pueden involucrar más. Deben de trabajar coordinadas para dinamizar el proceso de esta lluvia de ideas, del brainstorming, lo que se llama brainstorming, que todos deben de participar. Entonces, frente a todos estos estamentos que están aquí, participando, dinamizando el mundo de las ideas para encontrar la solución a esa problemática. Entonces, igual se establece la viabilidad desde el punto de vista de investigación y desarrollo, mirando si en el mercado existe la aceptación de ese producto y si la estrategia en realidad fue confiable. Aquí el dibujito nos está mostrando un engranaje, porque en realidad esa viabilidad, esa calificación que hace de esa idea el producto, en realidad debe de ser muy bien concebida entre la alta gerencia. Cuando digo alta gerencia, en la alta gerencia están todos los directivos de las áreas importantes. Eso, por favor, ténganlo muy claro, ustedes que se estaban formando, una en la administración de empresas y la otra en contaduría, muy importante. Entonces, ya luego cuando se tienen votadas las propuestas, ¿sí? Y que se logró como consolidar alguna, entonces vamos a analizar desde el punto de vista del proyecto, vamos a llevarlo a proyecto, y aquí tenemos entonces en juego a producción con la ejecución y el seguimiento. O sea, todo proyecto necesariamente tiene un inicio y tiene un fin. Y ese proyecto, entre ese inicio y ese fin, hay un planeamiento, hay una implementación y hay una ejecución. Pero en todo ese proceso de planeamiento, implementación y ejecución, de forma alterna, paralela, alternativa, sincrónica, con todos esos calificativos, se está moviendo el seguimiento y el control, y se está revisando contra algo que se llama la línea base del proyecto, que esa línea base del proyecto contiene los costos, el tiempo en que se debe desarrollar ese proyecto, porque es que la característica de los proyectos es justo la temporalidad. ¿Y a qué se refiere esa temporalidad? Y es que en un tiempo determinado
que tiene un inicio y un fin, se alcance un objetivo. ¿Sí? Esa es una característica sine qua non de los proyectos. Entonces, para que se tenga muy en cuenta eso, y asimismo, en ese inicio hay algo que se llama el charter, y ese charter es esa acta de constitución de ese proyecto, y esa acta de constitución establece establece o contiene específicamente el plan de negocio. O sea, es fundamental. Y eso es lo que nosotros vamos a implementar acá y en función de ese producto, pero para que ese proyecto funcione, en realidad el producto debe de ser validado en el mercado, ¿sí? Que realmente el comercio, los clientes lo están comprando, que ese producto está generando ingresos para la compañía, que está generando ventas. Y entonces, desde ese punto, sigue aquí el proceso de investigación y desarrollo, el seguimiento. Entonces, miramos cómo va evolucionando ese producto. Este prácticamente es el proceso que para Emerja tiene el funnel de innovación, que es donde se trabajan las ideas. ¿Hasta allí preguntas? No, señora. Pero es muy bonito, ¿cierto? O sea, requiere sí estar estudiando. Ustedes ven que la investigación es permanente, la indagación es permanente, pero es muy lindo. Ustedes le ponen cuidado a esto y ustedes internalizan bien y aprenden por su cuenta más sobre innovación. Y le cuento que donde tengan oportunidad de hacer cursos sobre innovación, de tantos gratuitos que hay que son certificables, por ejemplo, como en el SENA virtual, que todos se lo certifican y que es gratis, y que ustedes lleguen a una organización con el plus de que tienen una formación y un perfilamiento en innovación. O sea, a ustedes las capta fácilmente el mercado. Es muy importante, es bastante importante. Bueno, entonces vamos a mirar desde el punto de vista de BSC Designer el embudo de ellos. Aquí que nos encontramos con este embudo, y es que este embudo tiene más elementos, o sea, que se establecen de lo que es la organización. O sea, cuando yo estoy mm, mi idea concluye en este producto estrella. O sea, ese producto está obedeciendo a una visión que yo tengo. Por ejemplo, volvamos al caso del marketing digital con mi producto estrella. Si yo estoy diciendo, hago una innovación radical, disruptiva, quito mi fuerza de ventas y me voy para marketing digital con una plataforma que me permite desarrollar un e-commerce muy eficiente, muy efectivo, que eleva la productividad de mi organización en el corto plazo es un año, en el mediano plazo es de 3 a 5 años, y en el largo plazo pues ya es mucho más. Pero mi visión en este caso, cuando tiene que ver con tecnologías, no deben de ser visiones tan largas, porque nosotros debemos de estar evaluando permanentemente, porque en este tiempo los cambios se nos dan con un clic. Con un clic, ustedes ven que ahora, anteriormente las historias de Instagram generaban un impacto, ahora TikTok está enloqueciendo con las historias, y siempre van saliendo tecnologías que van desplazando otras. Entonces, en estos tiempos el profesional debe mantener muy atento a esto, y esa visión, tener esa claridad frente a cómo se va a establecer esa organización para que las ideas que de esa visión se derivan en realidad sean tratadas con cuidado, sean discutidas, se desarrollen experimentos, se establezcan los prototipos y el producto se pruebe
y obtengamos el éxito. Yo no digo comercial, sino que o fracaso, no, vámonos al éxito. Entonces, vamos a ver BSC Designer que argumenta, a mí me parece importantísimo y por eso les traje este funnel, porque BSC Designer lo maneja ya con indicadores, ¿sí? O sea, que a mí me esté permitiendo estar dentro de ese rango para el cumplimiento. Entonces, dice, puede que alguien visitó una conferencia y escribió una lista de 5 ideas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes están escuchando aquí este CIPAS y es muy posible que en su cerebro, frente al desarrollo que están haciendo y más proyectado para la vida, en este momento el cerebro de ustedes esté con una cantidad de ideas, ¿sí? No para que se las califiquen, sino para el desarrollo profesional de ustedes, que así debe estudiar uno, ¿sí? Para ser mejor, cada vez mejor, excelente, o sea, calidad con excelencia, enfocarse a la excelencia. Eh, y se lo digo con conocimiento de causa porque es que, ay, yo me he exigido tanto y si me ha implicado no dormir, o sea, yo lo he hecho, entonces eso se los entrego también con mucho cariño. Entonces, aquí les está diciendo que si ha participado y escribió una lista de 5 ideas, dice, establezca el porcentaje de ideas que se convirtió en un experimento. De esas 5 ideas, en realidad, ¿cuál le llamó la atención? Dedicarle tiempo, ¿sí? A esos experimentos. Y aquí mire la relación que está estableciendo. 1 de 9, solamente 1 de 9, para poder tener éxito con un proyecto, su equipo deberá fallar al menos en otros 9 proyectos. Interesante, ¿cierto? Y aún así, está estableciendo de que cuando yo hago la validación, ese término validación es muy importante, encontramos el éxito comercial y el fracaso. Si se encuentra el fracaso con ese producto, quiere decir que el prototipo estuvo mal validado y se debe regresar a la idea. Entonces, lo mejor es tener grupos interdisciplinarios muy consolidados que permitan que este proceso se desarrolle de una forma ideal. Entonces, voy a seguir avanzando en lo que tiene BSC Designer. Espérate, me salgo de esta diapositiva para mostrarles lo que ellos sugieren frente, mm, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde la dejé? Mientras tanto, me gustaría escucharlas. Aquí está. Cuéntame cómo vamos hasta allí. ¿Qué inquietudes tienen? Niñas, Señora. No, no, señora. ¿contentas con el aprendizaje? Sí, Sí, señora. señora, todo claro, explica Y, bien. es- y están sintiendo que hay un compromiso significativo con ustedes mismas frente a la innovación para que sean competitivas, ¿cierto? Sí, señora. Bien. No para una calificación, sino que sean competitivas en su mundo profesional. Entonces vamos a ver aquí qué nos plantea BSC Designer para trabajar estas ideas. Y obviamente ustedes vieron en la guía de actividades que a partir de esas ideas ustedes concluyen presentando, pues lo ideal es hacer una lluvia de ideas, un brainstorming, un mapa mental puede ser, o sea, lo que les proponga la guía, pero con toda idea que ustedes ya logren sintetizar o logren atrapar analíticamente de todo ese mundo de ideas que pudieron establecer frente a esa solución de ese problema, porque ya saben que nos vinimos filtrando, filtrando. Entonces, vamos a ver, dice, sugiera a su equipo que enumere hipótesis innovadoras que ellos hayan probado recientemente. ¿Qué situaciones se enfrentan? Sin embargo,
A mí me llama la atención, antes de leer arriba, les voy a decir los grupos de interés con quienes es importante tener en cuenta esa lluvia de ideas. Entonces, mira que BSC Designer nos está diciendo que los grupos de interés para que aporten a la lluvia de ideas deben de ser los trabajadores, deben de ser los niveles de gestión, o sea, la parte operativa, deben de ser los centros de finanzas, deben de ser los clientes finales internos o externos, ¿sí? Estos usuarios finales por lo general son los consumidores, pero también pueden ser los clientes. O sea, ¿dónde se marca la diferencia entre un cliente y un consumidor final? Vámonos a ir a un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, bueno, a un ejemplo de un hogar. La mamá maneja el presupuesto para las compras, ¿sí? Entonces, compra, digamos, que los Kelos para los niños. Para la industria Kelos, el cliente es la mamá, que es la que tiene el poder de compra, ¿sí? Maneja el dinero, esa es su segmento objetivo. Las madres que manejan los presupuestos en los hogares. Por lo general las mamás son las que manejan los presupuestos en los hogares. Bueno, no sé si sea el caso de las casitas de ustedes, pero pues yo muchas casas que conozco es que la mamá es la administradora del hogar, entonces el papá llega y le dice, esta es la plata destinada para la casa, ¿sí? Entonces la mamá mira cómo la estira, ella es la administradora, entonces ella es la clienta. Entonces, pero resulta que esos kelos ella los compra pensando en sus niños que están en edad escolar y que no les va a hacer, o sea, no deben comer azúcar moderada para que cojan una cultura saludable, pero también un poquito para que sean energéticos. Entonces dice, yo voy a llevar el kelos para darles a mis niños al menos 2 veces a la semana. Entonces, los niños que se comen el kelos son los consumidores finales. Y los niños no son los clientes porque no son los que están comprando el producto, pero sí son los consumidores finales. Entonces, para que se establezca esa diferencia, porque es importante tener claridad frente a los usuarios finales, los clientes y los clientes internos. ¿Quiénes son? Los clientes internos dentro de una organización son los que reciben el, un producto de un proceso. Por decir algo, vamos a ir con la contadora. La contadora, en su proceso de generación de informes financieros, produce el informe financiero. ¿Quién es el cliente de ese informe financiero? A ver, dime tú que estás estudiando contaduría. ¿A quién le entregas ese informe financiero? ¿Quién es tu cliente? ¿A quién le sirve ese informe financiero para toma de decisiones? Al dueño de la empresa. Al gerente, exactamente. Entonces, el cliente de ese proceso financiero es el gerente, ¿sí? Y si lo discuten en la alta dirección donde están todos, entonces el cliente es la alta dirección, o sea, el gobierno corporativo, el alto gobierno de la organización, dependiendo de cómo esté configurada ese planeamiento estratégico, cómo estén las denominaciones. ¿Quién es el proveedor? El área financiera, ¿cierto? Contable y financiera. Ese es el proveedor. Entonces, desde ese punto de vista, entonces los proveedores también deben de tener participación, igual para el cliente externo. Ahora, y va más allá, dice los sistemas empresariales. Imagínense que no vea la organización aislada, la ve dentro de un sistema. Y de pronto dentro del sistema que compromete ese sector económico, de ese tipo de actividad económica. La cultura
los competidores y el mercado, eventos, redes, libros. Entonces, aquí nosotros empezamos a mirar su rol dentro de ese proceso de innovación. Los trabajadores, ¿por qué es un grupo de interés que debe de ser consultado para que genere aporte a esas ideas, a esa lluvia de ideas? Porque ellos generan ideas y ayudan a que hayan innovaciones, porque es que el trabajador, por ejemplo, misional, que es el que maneja la parte operativa, es el que en primera instancia está identificando las falencias. Ay, no, pero es que aquí tenemos un problema de ergonomía, porque yo veo que mis codos están quedando muy abajo no cumple el ángulo recto, entonces me está creando dolores en las manos, de pronto mi túnel carpiano se está afectando, o resulta que hay todo ese chisme de pasillo y todos los comentarios y todo ese ruido que hay acá está creando un ambiente incómodo, o sea, hay riesgo psicosocial en esta empresa. ¿Qué lo está ocasionando? ¿Por qué lo está ocasionando? ¿Sí? O sea, ese qué y ese por qué lo analiza talento humano, pero el empleado es el que primero comienza de pronto a quejarse. Va a gerencia de talento humano y dice, no, definitivamente aquí se está volviendo difícil trabajar porque es que ese cuchicheo que mantienen un grupo y esto y uno pasa y lo miran todo raro, ¿sí? Entonces comienzan a identificar, o el trabajador también dice, ay caramba, aquí nosotros trazamos la camisa, con uno de los ejemplos que pusimos, trazamos la camisa y cuando yo le pongo la cortadora, yo no sé por qué se desvía esa cortadora. O sea, ellos, el trabajador en primera instancia es el que se está dando cuenta de qué es lo que está pasando. Y por eso dice que de él surgen las innovaciones, él hace que hayan innovaciones, ¿sí? Porque permite esa indagación, ese análisis, esa investigación. Ahora, desde el punto de vista de la gestión, ¿por qué se genera ideas allí? Porque dice que están las metas que se establecen, los recursos y los equipos. Entonces aquí ya el estar mirando cuantitativamente y cualitativamente un objetivo desagregado en metas que corresponde a una estrategia, ya en realidad está permitiendo que todo este grupo de directivos de la alta dirección estén pensando en cómo ser más productivos. Y cuando digo productivos, se está hablando de tres elementos importantes que son la eficiencia, la efectividad y la eficacia. Entonces ellos quieren ser efectivos, quieren ser eficaces y quieren ser eficientes. Entonces allí hay un problema de gestión y surge de esa parte la innovación. Entonces se deben de consultar, o sea, un solo problemita involucra varios aspectos. Desde el punto de vista de las finanzas, o sea, pueden haber unas estrategias increíbles, pero la parte financiera está trabajando con las uñas y está, mejor dicho, no, y hasta puede llegar a endeudar la compañía sin un apalancamiento, sin un soporte debido. Entonces hay que repensar para ver la innovación aquí cómo aplica y qué tipo de innovación. Nosotros podemos estar jugando con esos tipos de innovación incremental o disruptiva. Desde el punto de vista de los clientes, el uso de resultados, o sea, se refiere a los productos que está entregando, que está generando la compañía, cómo lo están recibiendo los clientes, ¿sí? Los sistemas empresariales, por proporcionar un canal para la prueba de hipótesis. Esto sí que es importante. La cultura determine los patrones de comportamiento desde la forma de hacer crecer la idea hasta la documentación de los resultados. Ahí ya, o sea, la cultura de la innovación es algo muy importante porque
si nosotros vamos a recordar la época en que estudiamos organizaciones y estudiamos sociología y antropología y que en primera instancia comenzamos a conocer algo sobre la cultura, ¿qué fue lo primero que nosotros vimos en la cultura? Y era que la cultura estaba la iban formando los hábitos y las costumbres. Entonces, miren lo importante para un proceso de innovación. Dice, desde las formas, los patrones de comportamiento, desde las formas de hacer crecer la idea hasta la documentación de los resultados. Entonces, aquí viene algo, un término que es propio de la innovación y que se refiere a la rutina creativa, o sea, la rutina creativa en función de crear un hábito enfocado a la innovación, o sea, estar vigilante a las diferentes situaciones que va presentando tanto el producto, el proceso, la actividad, y que se reflejan en estados financieros o que se reflejan en la bitácora de producción, o sea, cuántos desperdicio, o se refleja en ventas, cuántas devoluciones hay, que también obviamente las devoluciones están afectando la parte contable, el sistema intersistémico. Los competidores y el mercado, la fuente de la idea competitiva e inteligencia de mercado. Obviamente esto es fundamental porque si lo que yo estoy concibiendo como una innovación hace rato lo están haciendo, o hasta dónde llega la innovación de esta parte de este producto que yo tengo como la machera y resulta que ya tal empresa se me adelantó en tal parte. Entonces esta inteligencia de los mercados es muy importante y estar atento a lo que pasa en el aspecto de mercado y que yo siempre esté evaluando mi competencia distintiva. Cuando yo evalúe esa competencia distintiva que se establece a través de la cadena de valor, y la cadena de valor es justo, se soporta en ese análisis de los centros de costos de la organización, o sea, cómo van sumando valor, cómo van agregando valor. Ese presupuesto ABC, cómo está establecido, que me permita a mí esa competencia distintiva para generar esa ventaja competitiva sostenible en el largo plazo. Y desde el punto de vista de eventos, redes, o sea, todo lo que yo pueda consultar que me enriquezca para generar mi lluvia de ideas y pues, consiguiente mi hipótesis, porque esa hipótesis es la que a mí me va a permitir llegar a la fase 4 con pie firme a formular mi plan de negocio, pues no amplísimo como lo ven ustedes en la formulación, en diseño de proyectos, pero sí de una forma muy sintética como nosotros se lo pasaríamos al inversionista, que prácticamente se entrega pues como un canvas, un lienzo canvas que seguramente ustedes ya conocen, pero que ustedes lo pueden proponer de una forma voluntaria, libre, en el curso para presentar su formulación, o simplemente hacen los pasos que se les está entregando en la guía de actividades. Interesante esto de todos los que pueden ser tenidos en cuenta para enriquecer esa lluvia de ideas para la innovación, pues desde mi punto de vista es sumamente interesante y sumamente importante. ¿Qué opinan ustedes? Yo no sé, a mí esto me enamora. No sé si a ustedes las está enamorando. O yo en la forma de presentarlo las estoy durmiendo. ¿Ah? Excelente la forma que lo explica, tutora. Es muy importante, o sea, es bien interesante ese curso. Qué rico. Para que ustedes bueno, este enlace lo vamos a compartir en el curso, pues para que los compañeritos lo aprovechen y pues ustedes que están en sus grupos, lastimosamente no están conmigo, pero yo también me siento muy complacido porque de todas maneras
No están conmigo como tutora, pero todos están conmigo porque pues yo soy la directora del curso, entonces para mí es muy importante que todos los 93 estudiantes matriculados lo aprovechen, ¿sí? Bueno, vamos a mirar desde el punto de vista de la situación que pueda generar la innovación y con este punto ya quedamos prácticamente con una síntesis muy interesante para que ustedes desarrollen esa fase 3 de análisis. Quedan con varias herramientas y también con la intención de indagar más para que sean bien delimitados, bien precisos y vayan con pertinencia generando su lluvia de ideas, no de una forma desordenada, sino ya concreta de cómo solucionarían esa idea que seleccionaron en la fase 3. ¿De acuerdo? Perdón, en la fase 2 y que están desarrollando ahora, ¿no? Sí, señora. Bueno, entonces aquí tenemos las diferentes situaciones que se puedan dar para la hipótesis. Entonces, vamos a ver. Dice que la situación que se presentó en en ese momento, pues tú estar preguntando por las ideas. Entonces dice, solo había ideas aburridas. Yo me imagino como un muñequito ahí como todo desinflado. Entonces vamos a ver qué puede haber pasado con que solo había ideas aburridas. Dice, probablemente usted necesite conocer la lista de partes interesadas y recibir más ideas de ellos. Por eso quise mirar estas partes interesadas, estos grupos de interés primero, antes de llegar acá, porque entonces ustedes ya conocen la importancia de los grupos de interés de las partes interesadas para que le encuentren sentido a esta respuesta. Y ya ven, de acuerdo a lo que analizamos en el anterior punto, ven que es muy significativo, ¿sí? Si ustedes tienen un metasistema aquí de ideas, pues obviamente van a ser tan increíblemente interdisciplinares e interesantes que no van a haber ideas aburridas, ¿ya? Ahora, necesita entonces que como ustedes están en un grupo de 5 y van a simular que están en la alta dirección de una organización, la sugerencia es que ustedes motiven a sus compañeritos a que esa idea que tienen la miren desde diferentes puntos de vista, que lean, por ejemplo, cómo se enfocaría esa idea desde el área de producción, cómo se enfocaría esa idea desde el área de mercadeo, cómo se enfocaría esa idea desde el área financiera, de talento humano, para que haya diferentes puntos de vista en la solución, para que luego miren por dónde se enfocan a la hipótesis que van a desarrollar como solución y que obviamente les va a permitir pues llegar a ese producto que hipotéticamente lo ideal es que pudieran validarlo en realidad, pero que hipotéticamente van a validar en el mercado y que es el que van a formular en la fase 4 y que van a describir esa solución en la fase 5, pero no nos vamos allá, sigamos aquí. Dice, dentro de la situación hubo algunas hipótesis, pero no hubo un presupuesto para probarlas e implementarlas. Entonces, sí, porque pueden haber cosas muy interesantes. Supongamos, sigamos con lo de la fuerza de ventas, que yo les decía, mandamos a hacer un software o le compramos a una empresa o qué pasa con el marketing o hacemos con las uñas y tratamos de integrar una plataforma y mirar cómo vinculamos a PayPal o a PayU, pues todas estas medios, canales de pago, porque es que una de las limitaciones en la innovación son los recursos, pero si hay recursos escasos, lo ideal es ser muy inteligente con estos análisis para que los recursos que hayan sean bien utilizados y se pueda ir también planeando el crecimiento incremental, o sea, en función de la mejora. Que bueno, vamos a establecer un plan de innovación que por etapas, o sea, hacia esta etapa vamos
aquí con esta innovación vamos a evaluar qué pasa porque, o sea, los que nos presenta BSC Designer, que es en función de indicadores, es muy importante. Dice que dice cómo medir y manejar innovaciones con CAPIs, o sea, es con indicadores. Entonces, permite estar trabajando ¿qué se me hizo la hojita? Permite estar trabajando esas fases y que sean, o sea, que si ya en este semestre logré más platica, entonces yo puedo mejorar mi sustento tecnológico para entonces escalar a tal situación. Eso lo puede hacer un equipo de trabajo planificado. Bueno, otra situación que pueda presentarse es que hubo algunas ideas, pero nunca se han convertido en hipótesis y nunca se han probado. Obviamente que si yo tengo una idea y no tengo la afirmación de esa idea, de cómo la voy a desarrollar, hasta documentarla y toda la cuestión, entonces pues yo no tengo cómo probarla. Entonces la respuesta a esa situación que pueda presentar, que le puede abortar su proceso de ideación, es: mire el proceso innovador, ver más detalles a continuación, fíjese en las capacidades del equipo, probablemente ellos necesitan aprobar el entrenamiento de innovación primero. O sea, no, ¿qué quiere decir ahí el autor? ¿Qué quiere decir los consultores BSC Designer que son tan excelentes? Es que, o sea, si no se sabe, si no se tiene conocimiento, imposible. Imposible pensar, ¿sí? Bueno, ahora otra situación es que hubo algunas hipótesis, pero se implementaron solo a pequeña escala. Dice el problema, de esto ya lo hablamos, que es lo que les acabo de decir, de hacer por etapas, incrementar, de acuerdo a los recursos que se tiene. Dice, el problema probablemente sea con el patrocinio de las ideas por parte de los altos directivos. Hablaremos de esto a continuación. Y es donde se viene, dice que los grupos de interés. ¿Quién puede generar ideas? ¿Quién está involucrado en las innovaciones? No es solo, es, aquí está en inglés, se refiere a investigación y desarrollo. Y la dirección, hagamos una lista de algunas de las partes típicas interesadas y hablemos sobre su papel en las innovaciones. Esa página de BSC Designer es maravillosa, también la de los otros consultores. BSC Designer, entonces vamos a irnos con el funnel, o vamos mejor con el embudo. Para mostrarles que ellos tienen mucha información. Esto es muy formativo para ustedes empezar a trabajar todo teniendo en cuenta de dónde provienen. O sea, no porque lo tengan que desarrollar en el curso todo esto, pero sí formativo para sus, ¿para sus qué? Para sus desarrollos futuros. Entonces, tratar de leer un poco más, porque mire que yo solamente les llevé prácticamente este cuadrito para explicárselos. Y aquí ya no es de investigación y desarrollo, sino que está asociado a las métricas, el presupuesto de R&D o métricas. ¿Ya? Entonces, Liz, este fue nuestro CIPAS de hoy, que me parecía muy importante. Ay, tuvimos otra compañerita, Ani, qué gusto, ¿hace rato entraste? Sí, señora. Buenas noches. ¿Te gustó Sí, pues es que pensé que era del tutor, pues como lo vi en mi correo, pues ajá, pensé que era de mi tutor, pero no. Sin embargo, pues no participé, pero sí muy concentrada en todo lo que dijo, muy interesante. Pues no había tenido la oportunidad de asistir a ningún CIPAS por lo que dijo, el horario pues no me daba. Entonces ujú. llegué al trabajo y pues me conecté, pero muy buena su clase, me Sí, encantó. bueno, de hecho, tú encontraste la invitación en tu correo.
porque pues yo en calidad de directora del curso, pues lo puedo hacer de invitarlos a todos, ¿sí? Entonces invité a todos los estudiantes, pero lastimosamente por asuntos de trabajo no pueden disfrutar completamente. O sea, todos estamos un poquito feitos, pero prendamos la cámara para tomar la imagen para, para entregar la evidencia. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí, señora. Listo. Yo estoy muy feita, ustedes están muy bonitas. Ay, y ese poconón de chicos atrás. Pucha. Listo. Ah, espérate. Listo. Y mira, yo no me veo, ¿o sí? No, señora. Y entonces, ¿yo por qué no me veo si yo prendí mi cámara? Están muy lindas. Ay, qué belleza, mis estudiantes tan hermosas. Y las otras niñas me apagaron la cámara. Vuélvanse a conectar todas. Pero ahora habían tres. Ay, mire que yo sí estoy allí en cámara. A ver, ya tomé esta imagen. Ya. Listo. Entonces nos quitamos otra vez la cámara. Mira, un abrazo bien fuerte, muy rico verlas. La otra cosa, aprovechen el chat de grupo. Aprovechen el chat de grupo porque en el chat no solamente está el tutor de ustedes, el tutor Rafael. En el chat de grupo también estoy yo. Entonces, eh, siempre que ustedes consulten y yo tengo oportunidad de responderles, yo con mucho cariño les oriento. Mira, este es nuestro chat de grupo, ¿lo están viendo? Sí, señora. Mira, Profe, ¿dónde yo puedo tener ese, de pronto ese link para poderme unir? bueno, entonces ya te lo paso para que se unan, porque es que es importante que utilicen todos los recursos. Y estos son cursos que por el nivel de abstracción que requieren y de conceptualización, es importante que ustedes tengan ayuda de los docentes, ¿sí? Ay, en este momento hay otra niña. Está Sandy, está Annie, está hola Joelis. Joelis sí está en mis grupos, ¿cierto? Sí, sí, Joelis sí está en mis grupos. Bueno, entonces, entonces un abrazo para todas y nos vemos en una próxima. Si ustedes estiman que podemos hacer otros CIPAS antes de que finalice la fase 3, me dicen por este chat del grupo que les acabo de mostrar y entonces lo programamos, ¿sí? Mira, este es el chat del grupo. En este momento hay 35 vinculados, pero nunca lo utilizan, mira, no lo utilizan, solamente lo he utilizado yo y el profesor y nadie más, ¿sí? Entonces, aprovechen los recursos, ¿de acuerdo? ¿Compromiso? Sí, tutora. Listo. Entonces, las quiero mucho y que disfruten mucho este curso. Yo sé que les sirve mucho para la vida. Voy a dejar de grabar.